que nada, agradecer la invitación. La verdad es que para mí primero es un agrado volver a ver caras familiares y de tantas historias y ver a los nuevos consejeros. Eh, es súper gratificante ver que uno, o sea, que el nivel del consejo se mantiene y se mejora en el tiempo porque eso hace que uno sienta que el aporte que hizo en su minuto está dando frutos hoy día. Oye, bueno, en relación a lo que nos convoca, no me queda mucho más que agregar porque adhiero a casi todo lo que se ha dicho aquí por los otros consejeros. Yo también tengo una cosa escrita preparada, pero entre que no me gusta ponerme los anteojos en la pantalla porque encuentro que solo denota el paso del tiempo y cómo se llama, y que ya se ha dicho mucho de lo que yo tengo escrito, voy a enunciar, pasar por arriba de algunas cosas. Eh, como primer aspecto, creo que es relevante recalcar que la decisión que tiene que tomar el Consejo es una decisión política y que si bien está basada o sea, se le sugieren algunos criterios técnicos para tomar esa decisión, esta es una decisión política. Y esta decisión política se explica, como bien señalaba Carlos, como bien lo dijo Mario en su origen, al principio de su presentación, en esta especie de rabia que existe en contra de la clase política. Pero esta rabia que existe en contra de la clase política o el desprestigio de la política y en general de los parlamentarios, no es un fenómeno aislado de Chile, este es un fenómeno global que se viene percibiendo en el mundo occidental al menos y también en algunas partes de Asia. Eh, yo diría, desde el inicio de la década del 2000. La caída del muro marca un poquito esta cosa de ya no sabemos a qué lado nos posicionamos del espectro ideológico y por lo tanto empieza esta cosa de que yo ya no sé lo que plantea cada uno de los políticos y por lo tanto yo ya no sé a quién creerle. Y eso marca un poco el desprestigio de la política que se ha venido observando. Por lo tanto, primero hay que entender que este problema que tiene Chile no es un problema aislado, es un problema global. Ah, eh, y por lo tanto, nuestra solución tampoco debiese ser una solución aislada, sino que tenemos que estar mirando cómo se resuelve el manejo de la política o la relación con la política en el resto del mundo. Ahora, yo comparto que aquí lo que se ha dicho es que el Consejo tiene una tarea sumamente compleja porque lo lleva a un mundo para el cual no estaba diseñado. O sea, el Consejo siempre ha tenido un rol técnico y hoy día va a tener que tomar una decisión política. Pero bueno, la ley es la ley, hay que cumplirla. Por cierto que la decisión que se tome no es una decisión de corto plazo, sino que sus implicancias son de mediano plazo, al menos los próximos 4 años, y por lo tanto es sumamente delicada. Delicado también porque va a afectar a personas que entraron, tanto ministros de Estado como subsecretarios y las autoridades posteriores cuyos sueldos se tienen que fijar en los próximos 90 días, así como a parlamentarios que entraron con unas expectativas de renta y que tienen probablemente obligaciones contraídas en relación a esas expectativas de renta. Y eso va a someterlos a ustedes como consejo a una presión adicional. Eh, ¿Cuáles son los criterios que se establece? Bueno, Rodrigo aquí hacía una presentación o daba algunas luces sobre cómo podría servir la escala única de sueldo como criterio técnico. Yo tengo algunas discrepancias ahí porque creo que la escala única está sumamente sobrepasada, todas las bonificaciones de leyes posteriores, es difícil incorporarlas, pero eventualmente lo que plantea Rodrigo es, es algo que hay que analizar con más detención. La legislación comparada como criterio que lo expuso Carlos, yo ahí no estoy para nada de acuerdo que sea de mucha utilidad. ¿Por qué la legislación comparada no es de mucha utilidad? Porque encontrar un país con condiciones similares a las de Chile, es decir, porque aquí no solo hay que mirar cuánto ganan las autoridades para las cuales están convocadas a fijar
los sueldos, sino que hay que mirar cuánto le cuesta al fisco el aparato público. Entonces, encontrar un país similar en condiciones al de Chile es súper complejo. Entonces, el tema de la legislación comparada a mí me hace un poco de ruido. Quizás hay criterios como planteó Carlos ahí de ver las diferencias entre ingreso mínimo y qué sé yo, pero lo que uno tiene que mirar acá es cuánto perciben las personas, pero también qué significa esto para las arcas fiscales. Por último, el criterio de situación económica, creo que lo denomina la ley. Ese sí me parece que es sumamente relevante. ¿Por qué es sumamente relevante? Porque uno viene a consagrar una cosa que ya está en la Constitución y que creo yo que es algo que nosotros debemos insistir, que es el tema de la responsabilidad fiscal. Y la responsabilidad fiscal ha venido tratándose en Chile desde, por cierto, tiene algunos esbozos en la Constitución, pero posteriormente el año 2006 con la regla fiscal y el año 2019 con el Consejo Fiscal Autónomo. Y por lo tanto ahí sí nosotros tenemos un antecedente que viene a consolidar una serie de cosas que después tienen mucha repercusión. Por eso el tema de la responsabilidad fiscal me parece a mí, y que dice relación, por cierto, con la situación económica, me parece a mí que es un criterio que el Consejo tiene que estar mirando. Ahora, mirar la situación económica tiene que ser con mirada de mediano plazo, no puede ser con mirada de corto plazo, porque el corto plazo, o sea, yo no puedo fijar el sueldo de los honorables por los próximos 4 años con el IMASEC de este mes. Entonces la mirada tiene que ser de mediano plazo. Ahí la consejera Hortz va a tener un rol importante que jugar, pero hay que pensar en la situación de Chile por los próximos 4 años y pensar en remuneraciones acorde. Ahora, esto no es algo nuevo, esto en el sector privado existe, que uno modifica las remuneraciones en relación a las situaciones económicas y por lo tanto es razonable pensar en que ese sí es un antecedente que hay que considerar. Otros criterios. Primero, no puedo estar más de acuerdo con que hay que separar aquí los cargos técnicos de los cargos políticos. Ahora, yo leí atentamente la ley. A mí me parece que la voluntad del legislador es expresa en esto, cuando él señala que esta norma afecta a los cargos de exclusiva confianza. Y yo creo que excluye expresamente a la ADP porque si uno mira cómo es la legislación de la alta dirección pública, el presidente de la República no puede nombrar discrecionalmente a nadie, sino que solo puede nombrar en los cargos a aquellas personas que hayan pasado por un filtro de mérito. Y yo creo que esa particularidad de la alta dirección pública queda excluida si uno lee atentamente el texto de la ley. Ahora, requiere un análisis jurídico un poco más profundo. Yo esto lo hice con rapidez porque no tuvimos mucho tiempo para preparar esto, pero yo creo que hay ahí un antecedente jurídico bastante sólido que permite la separación de los cargos técnicos de los cargos políticos. Creo que eso además es necesario hacerlo, o sea, esa separación es necesaria hacerla porque si uno mira y aquí no quiero pensar en el mundo comparado, sino que si yo comparo en Chile las brechas que existen entre el sector público y el sector privado para los cargos gerenciales, y eso el Consejo tiene bastante información, cuando nosotros estábamos ahí se hicieron estudios en este tema, la brecha es en contra del sector público y por lo tanto seguir profundizándola, eso solo atenta en contra de la atracción de talento. Nosotros no tenemos que olvidar que la remuneración está asociada a la atracción de talento. Por cierto que no es lo único, nos importa que las personas que lleguen a servir tengan vocación de servicio, pero también nos importa generar ¿cómo decirlo? Algunos espacios para pensar que no sea fácil caer en tentación. Y por lo tanto la remuneración tiene que ser acorde a las responsabilidades del cargo para evitar problemas posteriores que nosotros ya los vivimos en la historia de Chile. Lo segundo es que el Consejo tiene que tener una mirada sistémica para la fijación del sueldo provisorio. ¿Qué significa eso? Que hay que tener un equilibrio que permita
no desincentivar la participación en el Estado. O sea, la remuneración que se fije tiene que ser lo suficientemente atractiva para que la gente quiera ir a servir al Estado. Y eso es delicado. La austeridad fiscal, como ya dijimos, es un tema que hay que considerar. Aquí también uno tiene que tener una mirada sistémica. Uno puede estar mirando las recomendaciones que está haciendo el sistema de empresas públicas para efectos de cómo está pidiéndole a los directivos y a los directores y a los directivos de las empresas ajustes en los sueldos, mirar esas proporciones. Yo sé que todo el mundo pide que se evalúe caso a caso, pero en general lo que está pidiendo el Ejecutivo son ajustes más o menos parecidos en todas las empresas. Entonces ahí hay un antecedente que permite mirar el ajuste que se está pidiendo y que yo presumo que está siendo con antecedente de cómo viene la cosa por los próximos años. Lo otro es que no hay que olvidarse de, como ya dijimos, de la atracción de talento, los riesgos de tener malas remuneraciones son dos cosas. Uno, o que solo pueden acceder aquellas personas que tienen su situación económica solucionada a los cargos públicos, lo cual nos retrotrae, por cierto, al siglo XIX, principios del XX. Y lo segundo, y por lo tanto uno tiene que pensar en que la remuneración tiene que ser lo suficientemente democrática. ¿Qué significa eso? Que todos puedan vivir de su sueldo, todos los que están llamados a servir puedan vivir de ese honorario de acuerdo a la función que están ejerciendo. Y lo segundo es que la remuneración también tiene que estar pensada para limitar la corrupción. O sea, no hay que dejar espacios aquí de eventuales corrupciones. La responsabilidad que tienen los parlamentarios y las posibilidades de ser corrompidos en el ejercicio de esa función son muy altos. Y por lo tanto hay que tener ahí una remuneración que permita resguardarnos de eso. Por último, reconocer la historia de modernización del Estado. Hace poquitos días atrás la tercera hacía un recuento de cómo había sido esto de la fijación de las remuneraciones para los políticos. En Chile hasta el año 1924 casi no se pagaba a los honorables, solo se les remuneraba el viático y gastos de representación, pero no percibían sueldo. Y eso hacía que solo pudieran acceder al Congreso aquellas personas que ya tenían su tema económico solucionado, lo cual era súper poco representativo. Entonces, nosotros tenemos aquí que resguardar la democracia. Y para resguardar la democracia, para permitir que el Congreso sea un espacio donde distintas visiones de la sociedad puedan ser expuestas, es que tenemos que tener remuneraciones que sean atractivas para que todas esas visiones puedan llegar. Y al mismo tiempo entender y asumir que las remuneraciones que nosotros nos hemos ido dando como administración pública están orientadas a la atracción de talento al Estado y a la profesionalización de la labor pública. Y no nos debemos olvidar de eso. Y por último, yo creo que aquí sí hay una oportunidad. No creo que en esta primera etapa en que ustedes van a estar sometidos a los 30 días y 90 días, pero sí con toda la información que se levante en este proceso, sí hay un espacio para empezar a pensar en una propuesta de escala de sueldos que sea más indicativa de lo que efectivamente tenemos. Así que eso, muchas gracias por la atención y supongo que va a abrir el debate. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Y ahora es el turno de los actuales consejeros de alta dirección pública, de hacer sus preguntas. Así que, consejeros, adelante, por favor, Bettina Horst, Cristina Orellana, Eduardo Orsúa, don Eduardo Riquelme. ¿Quién quisiera iniciar los comentarios? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a todos por las extensas y preparadas presentaciones. La verdad que hay muchas horas invertidas acá, así que eso siempre se agradece.
En ese contexto, bueno, varios de ustedes, o creo que casi todos, planteaban el problema en cuanto a que esto es una decisión más bien técnica y que política, y que se le imputa de alguna forma responsabilidad a un órgano técnico. ¿Qué riesgos ven ustedes para el mediano plazo, para el Consejo de Alta Dirección Pública y para esta institucionalidad a partir de esta responsabilidad que va a ser por una vez, pero cuyos efectos reputacionales o de apreciación desde la política pudiera verse afectado? Entonces, más allá de finalmente si la reducción es alta o baja, siempre alguien va a quedar en descontento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles ven los riesgos de ustedes y cómo nosotros diríamos enfrentarlos en cuanto a cómo después de esto queda parado o queda debilitado el Consejo de la Dirección Pública y en general el sistema de dirección pública? ¿Y qué elementos tendrían ustedes presentes para efectos de tratar de minimizar esos riesgos? Acumulamos, ¿no? Eduardo, adelante, sí, consolidemos preguntas, inquietudes. Yo tenía más o menos las preguntas en la línea de lo que plantea Bettina y que había pensado que podían ser temas a debatir. Buenos días, antes que nada, oye, también agradezco el trabajo, creo que nos instala y nos plantea dilemas y tensiones que son muy interesantes para nosotros, así que muchas gracias por haber acogido la invitación, pero también por la preparación que traen. Claro, yo también tenía esa pregunta como una pregunta a debatir, porque yo creo que ustedes lo dicen claramente, este es un mandato de altos componentes o de altos elementos políticos. Lo que vamos a tener que resolver son dilemas que van a confrontar o que finalmente debería resolver un político o aquel encargado de esa función. Entonces, si nos pudieran, a propósito de la pregunta de Bettina, iluminar más a propósito de qué significa, qué tensiones, qué temas políticos están aquí adentro, porque está el tema del prestigio de la política, del financiamiento de la política, del rol de la política, porque finalmente son temas a tener en cuenta. Y en la misma línea de lo que plantea Bettina, y lo voy a colgar al tiro, con lo anterior, ¿cómo usamos dos de ustedes le llamaron presente griego, tres de ustedes, dos de ustedes, Carlos también le dijo presente griego, ¿cómo lo usamos para fortalecer el sistema de ADP? Que es lo que es nuestra intersección, lo que tenemos en común, todos hemos sido consejeros, amamos este sistema, está inconcluso, hay que completarlo. ¿Qué oportunidades, qué podríamos hacer para, en el marco del presente griego, del fierro caliente, dijo el ministro Valdés, que nos pasaron, podemos utilizar algunas oportunidades para instalar, reforzar, y ahí yo les pido ayuda incluso estratégica, es decir, cómo podríamos usar este corto mandato para ese efecto. Yo creo que ese es un tema. Y ahora una pregunta, porque que es un supuesto, un supuesto al contrario de lo que ustedes planteaban. Acá se nos ha dicho por algunos juristas que la reforma le quitó competencia a las leyes, dado que es un mandato constitucional, que no tiene leyes mediante, leyes orgánicas, dejó instalado en la decisión de este Consejo, o en la propuesta de este Consejo, la posibilidad incluso de, por su acción, que por supuesto habría que explicitar, modificar algunas leyes. Algunos juristas nos dicen eso, por lo tanto podríamos no ir a una propuesta tan conservadora, cuidadosa, entendiéndola así, y entendiendo que no afectaría, más allá de la consideración que acabo de hacer que es legal, que no afectaría los salarios de altos directivos públicos, que solo podría quedar circunscrita al grupo en cuestión, ministro, subsecretario, parlamentario. Carlos hizo una sugerencia de porcentaje. ¿Ustedes se atreverían a plantear alguna sugerencia de porcentaje y a utilizar algunos parámetros de referencia para hacerlo?
Perdonen, pero estamos con el dilema que tenemos que resolver a 90 días. Entonces, a todo el que viene para acá, yo le he hecho esta pregunta, haciendo esta consideración, y por supuesto son temas. O por último, mencionar referencias para hacerlo. Por último, yo le agradezco el interés, le agradezco la colaboración. Creo que son temas que me interesaría poder conversar con ustedes. Y solo una mención, tal vez, es claro que tenemos un problema, porque eso sí está tratado constitucionalmente, que esta indexación, este amarre entre sueldos de parlamentarios y ministros, que incluso nos impide y nos dificulta cuestiones como poder introducir algún tipo de variable por sesión y otros criterios. Pero lo mismo también el tema de las dietas, de las asignaciones, que muy bien calificó Mario, Carlos. Son temas que están ahí explícitos, instalados. Solo quería mencionarles que lo hemos visto y le agradecemos también las menciones. Gracias. Gracias, Eduardo. Consejera Orellana o Riquelme, ¿quisieran hacer alguna pregunta para acumular Sí. o esperamos una segunda tanda? Consejero Sí, Orellana, adelante. presidente, gracias. Bueno, primero que todo, agradecer a todos los ex consejeros por sus valiosas exposiciones. Una pregunta muy puntual para todos es la siguiente. La ley, efectivamente, la Constitución establece este pie forzado que los ministros tienen que, la remuneración de ellos ser equivalente a la remuneración de los parlamentarios. O sea, tiene implícito un segundo pie forzado, que es que los parlamentarios ganan lo mismo, diputados y senadores. Más allá de la calificación de esto, que yo también concuerdo que rigidiza excesivamente el sistema, la pregunta es la siguiente. Los ministros no ganan todos lo mismo. O sea, el ministro, alguien lo mencionó, parece que el primer expositor, señor Weisblut, el ministro de Bienes Nacionales efectivamente gana mucho menos que el ministro de Hacienda. Como la ley, si bien el espíritu de este mandato es hacer una reducción de las remuneraciones, pero en realidad nuestra decisión no es un porcentaje de reducción, sino que es fijar el monto de la remuneración. Eso expresamente es lo que dice el mandato constitucional. La pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que sería razonable que efectivamente, a partir de la decisión que tome el Consejo, se fije un monto de remuneraciones de ministros que sea equivalente a la remuneración de parlamentarios, dejando de lado o superando esa distinción que en los hechos se produce entre algunos ministros que ganan más o menos? O sea, terminar con esa diferencia de remuneraciones de ministros y que la remuneración del ministro de Estado sea X, y que por lo tanto se aplique verdaderamente el espíritu de la norma constitucional, en torno, más allá de cuestionarla o no, en torno a que los ministros ganen lo mismo que los parlamentarios y sin distinguir entre ministros. Eso. Gracias, consejero Riquelme. Consejera Orellana, ¿quisiera agregar alguna pregunta? Yo también saludar a los ex consejeros, que hoy día de verdad que es un placer escucharlo, porque muchas de las cosas que ellos dijeron son del análisis que ha tenido el Consejo a la vista en estos días de debate y discusión, la verdad. Yo tengo solo dos preguntas y me gustaría que nos pudieran ayudar a iluminar en ese sentido. Varios consejeros hablaron del presente griego y dentro de eso también de los ingresos, de las remuneraciones y de los actos de corrupción. Por lo tanto, me gustaría que me colocaran criterios, porque alguien que tenga un ingreso bajo o un ingreso alto, ¿qué criterio uno mide en el ingreso sobre la materia de corrupción? Porque tenemos gente que es multimillonaria e igualmente es corrupta. Por lo tanto, ¿cómo hacen esa indexación de relación, dado que no siempre debería ir de la mano? Y particularmente porque cuando uno habla de elementos de corrupción, esos son materias mucho más de la política pública en torno a cómo se establecen los castigos dentro de la política pública para los actos de corrupción, en el fondo, castigarlos. Y la segunda, en lo que se refirió Rodrigo sobre el mecanismo de la escala 1, a mí me gustaría, Rodrigo, que nos volviera un poquito a iluminar sobre los criterios que estableciste en la escala única de remuneraciones para el cálculo de las modificaciones en esa escala, dado que nosotros también hemos tenido en otras conversaciones la posibilidad, y se nos ha planteado y lo hemos estado discutiendo, también considerar variables y fijo, variable por asistencia. Estamos viendo los distintos mecanismos, no sé si comparados, pero sí que pudiesen ser más ajustados a una realidad transitoria. Entonces,
esas dos preguntas me gustaría que, una que tiene que ver con mucho más criterio y la segunda que tiene que ver mucho más en lo específico de la escala única de remuneraciones o de las rentas variables, que también lo mencionó Beatriz y yo he estado conversando con algunos otros directores de empresas públicas que efectivamente han hecho modificaciones a sus ingresos de forma voluntaria. Entonces, me gustaría que me ayudaran en esos dos criterios. Gracias. Gracias, consejera. La palabra está abierta. Quien quiera tomarla, por favor, adelante. Rodrigo, Carlos, Mario, Beatriz. Beatriz Corvo, adelante. Perdón. En un par de cosas en relación, no un par de cosas. El riesgo político que lo plantea la Bettina y Eduardo, el consejero Arzúa y la consejera Hortz. Me parece a mí que el mayor riesgo político es responder a la expectativa de la ciudadanía. Y creo que lo que propongan como consejo no va a responder a esa expectativa, porque la expectativa de la ciudadanía es absoluta y totalmente dispersa. Por lo tanto, yo creo que, o sea, eso desde el punto de vista de la opinión pública. Ahora, el riesgo político que asume el Consejo es que lo empiecen a involucrar en decisiones que sean políticas. Y yo creo que el Consejo tiene que mantener su carácter técnico. ¿Qué haría? Yo trataría de fundamentar técnicamente de la mejor manera posible la propuesta de rebaja transitoria que se haga. Creo que esa es la única manera de resguardarse de que sean tildados de estar, o sea, o que de resguardarse de la utilización política que se puede hacer del Consejo. Y responder a la expectativa de la ciudadanía creo que sencillamente es imposible y por lo tanto solo me limitaría a tener una respuesta que primero sea compartida por todos los consejeros. Creo que aquí el Consejo debe mantener una voz única. Eso resguarda al gobierno corporativo. Y esa voz única ojalá sea explicada de la mejor manera posible, independiente de las críticas que se puedan hacer. Eso desde el punto de vista de los riesgos políticos. En relación a la exclusión de la ADP, miren, hay jurisprudencia tanto de la Contraloría General de la República como del Tribunal Constitucional que ya han dicho que el ADP no es de exclusiva confianza. Yo tomaría esa jurisprudencia más las interpretaciones jurídicas que se puedan hacer y sobre todo la voluntad del legislador. Si aquí el legislador lo que hace es tomar los cargos políticos. Yo creo que el ADP ya está bastante instalado de que no son cargos políticos. Profundizaría esa línea, profundizaría la argumentación en esa línea. Por último, lo que planteaba la consejera Orellana de los riesgos de corrupción, creo que es bueno recordar la historia. Nosotros en Chile el año 2003 tuvimos la discusión y se evidenció espacios de corrupción que habían, y de corrupción por decirle de alguna manera, porque pónganle el nombre que quieran, pero el tema de los sobresueldos era un espacio de corrupción que había. Y se abordó con la creación del sistema de alta dirección pública y con la ley de nuevo trato. Y los sobresueldos tenían una justificación moral, y ese es el problema de la corrupción. O sea, si yo llego a construir una argumentación moral que justifique el espacio de corrupción, eso ya hace que la situación sea compartida por todos. ¿Me explico? O sea, no estoy pensando aquí de que personajes aislados eventualmente van a ser sujetos eventuales de corrupción. No. Lo que preocupa es que exista un espacio en que se justifique moralmente recibir dávidas o otro tipo de cosas para efectuar la labor. No sé si con eso respondo y por favor le paso la palabra al resto de los consejeros. Gracias, Beatriz. Adelante. ¿Quién quisiera continuar? No veo todos los links. Mario está pidiendo la palabra. Mario, adelante.
Ya. Mire, yo voy a... Qué complicado. Voy a diferir de algunas cosas que se plantearon aquí por Beatriz. La primera pregunta que hace Betina, y disculpen mis vacilaciones, que estoy tratando de pensar esto, pero es que es muy complicado, es ¿cuál es el riesgo de mediano plazo? Preguntaba Betina, y cómo enfrentarlo. Mi opinión es que hay que enfrentarlo de la siguiente manera: hay que salir jugando en el ruedo de la política. No sé si me explico. O sea, a ustedes les están diciendo, no, si ustedes hagan un criterio técnico, pero en realidad les tiraron un presente griego político. Yo más bien lo que haría sería al contrario, decir, miren señores, esto es lo que está pasando, no tiene sentido la pega que me encargaron, no tiene sentido cuando estamos con parlamentarios que no tienen dedicación exclusiva, no tiene sentido cuando está el problema de las asignaciones, o sea, la pega que me encargaron no tiene sentido. Por lo tanto, yo salgo jugando en el terreno del ruedo político. ¿Y saben cómo lo hago? Reduciendo los salarios en un 1%. No es broma. No es broma. Betina, no es broma. Estoy diciendo, señores, esta es mi forma de expresar la rebelión del Consejo. La rebelión del Consejo frente a este encargo que es absurdo. Es decir, señores, ya que me obligan a reducirlo, lo reduzco en el mínimo del sentido común, de manera que se demuestre la falta de sentido común. Y eso es reducirlos en un 1%. Yo lo que estoy planteando, y claro, pero por favor créanme, no solo Mariana y algunos de ustedes estuvieron cuando yo en el Consejo del año 2004, 2005, encabecé la rebelión contra el Ministerio de Hacienda. Porque hay un momento en que... ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto estaba realmente bombardeando el sistema de alta dirección, hasta que salimos a la prensa a reclamar políticamente. ¿Me explico? O sea, hay un momento en que este Consejo tiene que asumir sus responsabilidades políticas. Yo creo que este es el momento para que lo asuman. Entonces, en suma, el meollo de mi planteamiento es: defiendan al Consejo, tienen que defenderlo políticamente, porque no va a haber ningún argumento técnico con el cual puedan justificar que si la reducción es del 10%, del 9%, del 11%, eso va a ser puras chivas, perdón por la rudeza. Entonces yo lo que haría sería proponer el 1%. Respecto a lo que dice Beatriz sobre ya ese es como mi planteamiento mayor. Ahora, un par de planteamientos de otro orden de magnitud un poco menores. No estoy de acuerdo con lo que dice Beatriz de que no hay riesgo de que le bajen los sueldos a la ADP, a los ADP. Yo creo que sí lo hay en el momento en que le bajen la remuneración a los subsecretarios. Sí. Porque en este concepto de verticalidad absurda, que también es otro criterio que el Consejo debiera salir a golpear la mesa y decir, ya no nos parece la verticalidad. Y aquí está el ejemplo. Nos están obligando indirectamente, si le bajan el sueldo a los subsecretarios, a bajar el sueldo correspondientemente a muchos ADP. Entonces el tema, como lo dije en mi presentación, el tema de la remuneración del subsecretario es el pivote político o legislativo o administrativo entre los sueldos políticos y los sueldos técnicos, ¿no? Y por último, dos cosas más muy brevemente. El consejero Riquelme creo que dijo algo de terminar deseablemente la diferencia entre el sueldo del ministro de Hacienda y el de Bienes Nacionales o algo así, ¿no es cierto? Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que tiene que haber diferencia. Yo no los igualaría. No haría fórmulas para igualarlos porque el concepto de horizontalidad no me convence. Y yo creo que el sueldo del ministro de Bienes Nacionales
perdón, la responsabilidad del ministro de Bienes Nacionales. No tiene nada que ver con la responsabilidad del ministro de Hacienda. Entonces, inducir la igualdad de esas remuneraciones, yo creo que va en la dirección contraria, digamos, a lo que a mí me gustaría ver. Por último, un detalle, la variable por asistencia en los parlamentarios no me convence mucho. Me tocó, sin haber sido nunca parlamentario, haber vivido lo que se vive en el Congreso muchas veces y en el trabajo muy serio de muchos parlamentarios que sí hacen trabajo serio. Y la experiencia que tengo es que lo importante ocurre en el trabajo de comisiones y no necesariamente en las asistencias a los plenos y las decisiones de cómo votar o no en la ley X, Y o Z. Después ir a estas reuniones de sala en que todos declaman frente al público no es la mejor manera de agregar valor al trabajo parlamentario, ¿no? Entonces, la remuneración por asistencia en el caso de los parlamentarios no me convence particularmente. Pero insisto, perdón. Sí, perdón. Solo para hacer pero es que después se van a contar otro y me va a quedar en el tintero, porque yo te pregunté por la asistencia a las comisiones. Perdón, un variable y un fijo, digamos. Sí. Pero tú acabas de mencionar un tema, porque el variable también podría estar asociado a lo que tú bien mencionas, que el trabajo legislativo en comisiones, o también encontrarías que no es una variable significativa. No necesariamente, Cristina, no necesariamente. Muchas veces el trabajo de definir la votación en la propuesta legislativa X no se resuelve únicamente en comisiones, se resuelve en reuniones paralelas, en ir a comisiones, en ir a sala. O sea, es un trabajo mucho más complejo y gelatinoso, por decirlo de alguna manera, lo cual no le quita la importancia, ¿me explico? Sí, yo quiero aprovecharme de ti porque creo que, no quiero hacer un debate entre los dos, pero me gusta el criterio que tú estás poniendo, que en el fondo estás definiendo como criterios, no estoy diciendo que sea lo que vamos a hacer, pero como criterio estableciste dos cosas. La primera es salir desde lo político con el tema de decir, saben que esto es un 1%. Ese es un plan A. Un plan B es decir, saben que está el tema del subsecretario. Un plan C, en el tema de los variables, que podría ser un mecanismo de exploración, digamos, como también un plan D en el tema de escala única de remuneraciones. Por eso te digo que el abanico es el que me gustaría que me ayudaras a mirar. Bueno, si no quiero acaparar la conversación, aquí hay otros ex consejeros que tienen que hablar también. Yo creo que el tema del variable no me convence, para ponerlo derechamente. Es decir, porque además te están obligando a igualar con los ministros. Entonces, ¿que los ministros también es por asistencia a su oficina? O sea, no me cuadra. De veras que el tema del variable no me cuadra, ¿no? Respecto a lo que tú dices de la combinación de opciones, claro, este es el desafío más grande. Para mi gusto, pero en mi posición personal, la combinación de opciones parte desde el momento de la rebelión política del Consejo. No sé si me explico. De ahí en adelante tú decides qué propones y qué no propones. Pero lo dejo hasta ahí para escuchar a los demás ex consejeros y consejeras. Gracias, Mario. Don Rodrigo Gañas había levantado la mano antes. Rodrigo, ¿quisieras decir algo? Sí, bueno, mira, quisiera hacer un par de comentarios. Un primer comentario que yo quiero hacer, oye, es sobre este tema de las dietas iguales entre parlamentarios y ministros de Estado. En la Constitución, y aquí tengo la Constitución del 2005, que a mí me tocó como subsecretario de la Presidencia promulgar. En el artículo 62 se mantiene algo que viene de la Constitución del 80 y dice: los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluida todas las asignaciones que a esto correspondan. Lo único que hace esta reforma es quitar de la coma para adelante, ¿ya? Porque lo que esta reforma mantiene
es la diferencia entre dieta y asignaciones. Originalmente en la Constitución, y aquí Mariana me puede corregir si es que en la interpretación yo estoy equivocado, siempre se entendió que la remuneración de un parlamentario era similar a la de un ministro de Estado. Por lo tanto, y eso viene desde que se rearmó la Constitución en el 80, ¿ya? Nunca se volvió a cambiar, salvo esta vez que se sacan las asignaciones. Ahora, hay que entender de que cuando se habla de las asignaciones de un parlamentario, no estamos ocultando cuáles son las asignaciones de un ministro y un subsecretario. El ministro y el subsecretario tiene oficina, tiene auto, tiene chofer, tiene secretaria, puede contratar asesores, tiene asesor de prensa, etcétera, etcétera. Esas funciones, que también las debieran de tener los parlamentarios, son las que financian con asignaciones. Por lo tanto, poner tanto énfasis en que lo que planteaba Mario, que el tema está en las asignaciones, nosotros estamos ocultando cuáles son las tareas que un representante del Poder Legislativo, que yo encuentro que tiene, quizás no son las mismas responsabilidades y sobre todo cómo las ejecutan ciertos parlamentarios hoy día, que las de un ministro o un subsecretario de Estado, pero son los que al final participan en la definición de las reglas del juego de cómo vamos a vivir en esta sociedad. Entonces, si ellos y ellas que participan en esa tarea no tienen una retribución adecuada para que lo pudieran hacer bien, estamos en un problema. Entonces, esa es una cuestión que yo creo que es bueno tenerla en cuenta, que aquí no hay un cambio radical en términos de que, o sea, lo único que estamos sacando con esta reforma son las asignaciones. Una segunda cuestión que a mí me gustaría traer al ruedo, que yo no lo he visto en los comentarios que han hecho, porque yo he estado leyendo lo que han hecho otras personas invitadas por ustedes, es que hoy día nosotros tenemos un factor de cambio en las remuneraciones en la administración pública que está muy poco regulado, que son las funciones críticas. En las funciones críticas, y Alejandro lo tiene que saber porque como jefe de servicio decide todos los años o todos los meses sobre eso, uno tiene tantas funciones críticas y tanto monto al año, y no puede asignar más de tantas funciones críticas por mes. Por lo tanto, uno puede dividir entre personas, puede hacer un montón de cosas, y puede hacer una asignación que a veces es muy significativa, porque funcionarios, ya sea de instituciones no afectas al sistema de alta dirección pública o que pertenezcan a subsecretaría, pueden percibir un aumento importante de sus remuneraciones vía funciones críticas. Yo sugeriría que en esta discusión de mirar los cargos de confianza política se incorporara el tema de revisar la manera como las funciones críticas se definen y se asignan. Porque recordemos, las funciones críticas se inventaron el año 2003 para ajustar las remuneraciones de aquellos funcionarios, de aquellos cargos que no iban a entrar al sistema de alta dirección pública, pero que estaban de una u otra manera teniendo asignaciones adicionales a sus remuneraciones y que era necesario revisar. Un tercer comentario sobre la escala única. La escala única parte en el presidente de la República y nosotros tenemos 3 escalas distintas para los ministros, que son A, B y C. Por lo tanto, en la escala única ya tenemos diferenciación en las remuneraciones que perciben los ministros, tal como tenemos diferenciación en la que reciben los jefes de servicio, que son 1A, 1B y 1C, ¿ya? Y sobre esas se hacen las asignaciones de alta dirección pública. Entonces también hay que entender de que cuando hablamos de remuneraciones iguales, estamos en un problema que tuvo el legislador y que tuvo el Ejecutivo, porque al final esto es una reforma constitucional que se colegisla entre el Ejecutivo y el Legislativo, de no precisar ciertos términos en forma adecuada. Y yo no sé si la historia fidedigna de la discusión de la ley puede dar elementos claros como para poder entender si esa igualación de dieta y remuneración de ministros será con el grado A, con el grado B o con el grado C de los ministros, que ciertamente son distintas.
Y además hay ciertos ministros que por su ley orgánica tienen asignaciones especiales por sobre la A, B o C. Si uno mira la ley del Ministerio de Educación, históricamente el ministro de Educación tiene una asignación al final bruta, mucho mayor porque tiene una serie de leyes que vienen desde muy antes que se aplican. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta eso de que no estamos hablando de cosas absolutamente nítidas para poder enfrentar el tema. Ahora, sobre la propuesta que yo hice, yo la quisiera graficar. Cuando uno recibe una boleta de remuneración, cuando un funcionario público la recibe, tiene dos columnas. La columna de la izquierda, que es el total de haberes, y la columna de la derecha, que es el neto a pagar. En el total de haberes hay una quincena de leyes distintas, ¿ya? Que sería absurdo, a mi juicio, tratar de intervenirlas, porque lo que se hace normalmente es que nunca se ha modificado el sueldo base. El sueldo base de un funcionario grado 4, pues puede ser 500.000 pesos y el total de haberes puede estar en 3 millones de pesos. Entonces, ¿por qué? Porque están todas estas bonificaciones. Ahora, esas bonificaciones, algunas son llamadas asignaciones, otras son llamadas reajustes, otras tienen distintos nombres, de acuerdo a cómo se ha ido identificando en el curso de la historia, se va definiendo la ley respectiva. Entrar a esa discusión, a mi juicio, genera un problema práctico que yo le recomendaría al Consejo no entrar. ¿Por qué? Porque no tiene salida eso. Eso no tiene absoluta salida. Porque es la manera como se ha ordenado, a no ser de que en algún momento se hiciera una revisión, borrón y cuenta nueva, y el total de haberes es una sola medida y de ahí se calcula. Pero tan claro que están los bienios, la asignación profesional, o sea, un montón de cosas que están en el total de haberes. Por lo tanto, yo sugeriría que la columna del lado izquierdo no se tocara y que se concentrara la discusión en la columna del lado derecho. Ahí normalmente se parte del total de haberes y se hacen 3 descuentos. El impuesto a la renta, que corresponde, y hay que entender que se calcule el impuesto a la renta como si el total de haberes fuera la suma que va a recibir en igualdad de condiciones durante 12 meses. Por lo tanto, la tasa de impuesto puede variar mes a mes en una liquidación que recibe un funcionario, un alto directivo, porque pueden entrar bonificaciones distintas. Cuando hay una asignación de modernización que la recibe un jefe de servicio, posiblemente puede saltar a la tasa de impuesto superior y el monto que va a recibir por impuestos va a ser, que va a tener que pagar por impuestos va a ser mayor y lo que va a recibir va a ser menor. Y a eso descontarle el aporte legal a la pensión, no los APB que pueda tener una persona por propia voluntad, porque eso es parte del ingreso percibido, y después el seguro de salud, que dependería del plan que tiene cada uno y cómo lo tenga. A esa remuneración neta, que esa es la percibida, y la ley, yo no sé si consciente o inconscientemente, los que armaron la reforma entendieron que al usar el término percibida, uno nunca percibe la remuneración, el total de haberes. El total de haberes es lo que uno gana como ingreso bruto, pero lo percibido es el neto. Y por lo tanto, lo que yo propongo es que haya una propuesta de porcentaje, no de monto, porque nunca vamos a llegar a montos iguales por las distintas razones de cómo se conforma el total de haberes y el total de descuento, y que sea un porcentaje a aplicar sobre el neto a pagar después de estas 3 reducciones. Y creo que Eduardo Abarzúa pidió una sugerencia de rebaja. Bueno, Carlos puso 10. Nosotros tenemos en mente lo que puso Jackson y Boric, 50. ¿Cuál es la diferencia entre 10 y 50? 30. Vámonos por la mitad, 15, yo le propondría 25. ¿Y por qué creo que 25 sobre el neto es algo razonable? Primero porque políticamente es una cuestión fundamental de que el Consejo, estando de acuerdo absolutamente con Mario, no en la estrategia política, muchas veces con Mario hemos estado de acuerdo en la fundamentación, pero no en la estrategia política.
porque yo creo que el Consejo lamentablemente ya aceptó estar en la reforma constitucional. Yo no sé qué discusión tuvieron ustedes, deben de haber tenido cuando esto se discutía en el Parlamento, para haber dicho, mire, no me mande este encargo, porque no me corresponde, vamos rápido a la creación de la otra comisión. A mí me da la impresión que la otra comisión en la que se pretende crear por esta nueva ley orgánica constitucional es una comisión de fin específico, de tarea clara, que puede asumir esa responsabilidad. Pero el Consejo, una vez que tiene esto y que ya es reforma constitucional, por lo tanto es parte de la Constitución, yo creo que podría meterse en un enredo complejo si es que rechaza el hacerlo. Ahora, el proponer un 1%, claro, es posible. Se meterían en un problema político complicado. Yo propondría, dado que va a ser transitorio y no permanente, hacer una decisión que además, y este es el último comentario que yo hago, yo les propondría que esto lo resolvieran en 30 días para el conjunto, para la decisión que tienen que tomar ahora y para la que tienen que tomar después. Porque si dividen la decisión de los 30 días y la decisión de los 90 días, ustedes van a alargar la afectación al Consejo. Si lo hacen de una sola vez, decir, mire, nosotros proponemos para todo este conjunto de gente este porcentaje, cualquiera sea, que se aplique, se zafan del tema y entregan la discusión ya más al mundo político. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Rodrigo. Mario, quería destacar algo específico. Muy breve lo que estaba diciendo Rodrigo. Siempre Rodrigo y yo él es el conservador y yo soy el puntudo. Pero Sí, bueno, es verdad, es verdad. Mira, lo del 25% de Rodrigo me produce horror, porque ahí sí que es una catástrofe para los ministros de ahí para abajo, para todo el mundo. O sea, me produce, realmente me espanta, me produce mucho susto. En todo caso, el 10 de Carlos Williams, el 25 me parece terrible. Me parece una estupenda idea lo que dice Rodrigo de resolver todo esto en un mes. A ustedes los van a estar revolcando en la prensa. Yo prefiero que los revuelquen un mes a que los revuelquen 4, ¿no? Y si ustedes dicen 1% o 7% o 10% para todos por igual, chao pescado, y no vamos a hablar más de esto porque no nos gustó hablar de esto, nuestra pega es otra, por decirlo de alguna manera. Me parece que es muy buena idea. O sea, estoy muy de acuerdo con Rodrigo en lo de acortar el plazo de todos los dictámenes del Consejo y muy en desacuerdo con su 20. Gracias, Mario. Carlos Williamson había solicitado la palabra. Bien, muchas gracias. Oye, bien, vamos rápido a lo más sustantivo, a mi juicio, que yo creo que tiene que tener presente el Consejo. Gracias por las preguntas y los comentarios que se han hecho. Yo creo que a la alta edición pública se está pidiendo una tarea de enorme responsabilidad que tiene o puede tener un descomunal impacto y que revela, a mi juicio, algo que es muy valioso y me parece importante que lo tengamos todos en cuenta, dado que todos de alguna forma hemos estado vinculados ahora o antes a la alta edición pública, revela un tremendo capital de confianza en esta institución. Es cierto, hay que cuidarlo. Pero yo creo que tiene la prioridad, más que cautelar, la imagen del Consejo de Alta Dirección Pública es salvar la política. Y a mi juicio se mata a la política si hay una reducción drástica de los sueldos. A mí también me produce dolor de guata, ¿no es cierto? Algo que sea como 25, 30, 35, 50%. Me parece una tremenda, digamos, perdona, no, yo sé que Rodrigo no es irresponsable, pero que me parece irresponsable, ¿no es cierto?, pensar en algo que puede tener consecuencias enormes y funestas en el desarrollo de nuestro sistema político en el futuro. Yo creo que el capital de prestigio del Consejo tiene que utilizarlo para evitar lo que sea o que puede ser el colapso de la política chilena. Tenemos una democracia que con todas sus fallas no podemos echarla por la borda. Por lo tanto, creo que es tan importante y trascendente la tarea que tiene el Consejo y que es una tarea, digamos, que es esencialmente política. Podemos revestirlo, digamos, de distintas cifras, dar una serie de fundamentos, me parece muy bien darle todos los fundamentos, todo lo que
sea fundamentación técnica, pero esta es una decisión fundamentalmente política, y hay que minimizar el riesgo de que esto deteriore más la calidad de la política en nuestro país. La tarea que tiene el Consejo es mucho, pero muchísimo más importante que la comisión que va a ver este asunto en 3 o 4 años más. Como decía, ustedes recuerdan seguramente, algunos de ustedes, Keynes decía, un gran economista, decía que el largo plazo no existe porque en el largo plazo estamos todos muertos. Mucho antes de que llegue el trabajo de la comisión, digamos, si este Consejo hace una propuesta que podría ser, digamos, funesta desde el punto de vista de la política chilena, digamos, mucho antes, digamos, que la comisión comience a trabajar, digamos, algunos años más, la política, la situación política de nuestro país, digamos, con malos políticos podría ser todavía mucho peor de los problemas que tenemos hoy día. Tenemos 2 elecciones al frente, ¿no es cierto? Una elección de presidente, de parlamentarios, y una elección, digamos, también de presidente que va a significar ministro de Estado, subsecretario y una serie, digamos, de funcionarios públicos. Yo creo que una reducción drástica en la remuneración, sea como se haga, ¿no es cierto? Sea porcentaje o niveles, qué sé yo, podría tener una tremenda consecuencia en el tipo de las personas que pudiesen postular a los cargos públicos, ya sea como parlamentarios, diputados y senadores, y posteriormente para trabajar en el gobierno siguiente. Así que yo les pido mucha responsabilidad, mesura, prudencia, digamos, porque el trabajo que tienen ustedes es de enorme trascendencia para el desarrollo futuro de nuestro país. Muchas gracias, Carlos. Consejeros, si tuvieran algunas preguntas para ir cerrando la conversación, comentarios de cierre. Yo voy a aprovechar de hacer una muy breve y si les pido si pudieran pronunciarse brevemente también sobre ella. Varios de ustedes han planteado, esto también es una oportunidad, yo lo interpreto así, de política pública, de señalar cuáles deberían ser los parámetros, directrices de un modelo de remuneraciones más en el largo plazo, ¿no? O qué elementos puede plantear el Consejo de Alta Dirección Pública en ese sentido. Si ustedes pudieran resumir aquellas directrices o lineamientos de política pública que pudiese señalar el Consejo a través de un mecanismo que estime conveniente, podrá ser un informe, podrá ser otro mecanismo. ¿Cuáles serían esos a su juicio? Mario, adelante. Bueno, los que yo planteé en mi informe o en el documento que les mandé, ya está, ya dije lo que yo dije. Yo cuestionaría la horizontalidad, yo cuestionaría la verticalidad, yo cuestionaría la poca transparencia de las asignaciones. Es decir, yo cuestionaría todas las cuestiones que yo cuestioné en mi documento. Es decir, como planteamientos de política pública. Cuestionar, a mí me parece, la horizontalidad y verticalidad de las remuneraciones, a mí me parece central. Piensen ustedes quién debiéramos tener al mando de un hospital público hoy día. Piensen solo en esto a raíz de la pandemia. Esa persona a lo mejor debiera estar ganando más que el ministro de Salud, ¿no? Pero el cuento de la verticalidad es el que aplasta todo aquí. Entonces, en fin, las cosas que yo dije, no me repito, son las que planteé en mi documento. Gracias, Mario. Rodrigo, Carlos. Rodrigo. Mira, yo también en el documento que les voy a mandar escrito, hay algunos elementos que pudieran estar en consideración. Ahora, yo no sé, o sea, sería interesante que el Consejo pudiera hacer una reflexión en el sentido de que tú planteas, Alejandro, porque yo creo que esa reflexión no estuvo presente, no sé si habrá estado presente en las discusiones, en las comisiones, en el Congreso, cuando se discutió la reforma, pero creo que es bueno que se retome. Ahora, ¿cuáles van a incluir o no? Esas son cuestiones que ustedes tendrán que ver, pero me da la impresión de que de lo que ustedes han estado escuchando se puede sacar un buen conjunto de elementos, no solo que han escuchado hoy día, sino que en las sesiones que yo he visto anteriormente, de cuáles pueden ser elementos de una sana política pública en remuneraciones. Yo podría aventurar uno adicional, que es que si uno tiende a separar absolutamente la estructura de remuneraciones del estamento más político, de confianza en un gobierno, del estamento más permanente, eso que en el fondo
en la pirámide que tenemos de altos directivos públicos en el gobierno. Son esos 700 cargos de absoluta libre disposición presidencial, fuera de los ADP y de los de tercer nivel. Si uno llegara a insinuar eso, creo que deberíamos también avanzar en una propuesta de darle una mayor autonomía relativa al servicio civil y al Consejo de Alta Dirección Pública del gobierno de turno, en términos de darle a lo que es la estructura del aparato más permanente del Estado una autonomía mayor que la que tiene hoy día. Hoy día sabemos, y la experiencia que la tenemos es de que el servicio tiene que cumplir funciones a veces definidas por su autoridad máxima, que es el presidente de la República, y no tiene autonomía para poder definir ciertas normas en gestión de personas, etc. O sea, si vamos a esa política de separar esos dos ambientes, creo que deberíamos ir más allá también en plantear modelos que están en otros países en que los servicios civiles pasan a ser organismos relativamente con mayor autonomía. No son un servicio dependiente del presidente de la República, sino un organismo autónomo, como pudiera ser o sea, los que tenemos, o sea, el sistema, el Consejo de la Transparencia o la Fiscalía, o sea, que tenga un estatus constitucional distinto al que tiene hoy día. Pero eso ya creo que es plantear una discusión que debería darse en una discusión más de la reforma constitucional completa. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bravo, Rodrigo. Beatriz, Calvo, adelante. Beatriz, ¿o? ¿Ah? Beatriz, sí, y después Carlos. Gracias, Alejandro. A mí fíjate que algo que me hace ruido hace un rato ya es esta necesidad de tener un gobierno orientado a los ciudadanos. ¿Ah? Es un Estado, perdón, no un gobierno, un Estado orientado a los ciudadanos. Y en esa línea, mirar el régimen de bonificaciones que nosotros tenemos, creo que es pertinente. O sea, yo creo que nosotros debiésemos migrar de un régimen de bonificaciones a un régimen de incentivos. ¿Ah? Creo que eso podría contribuir a una mejor atención al ciudadano, teniendo incentivos correctos más que bonificaciones establecidas por ley como los bienios, los quinquenios, la asignación de modernización, etc. Me gustaría un planteamiento en ese sentido. Gracias, Beatriz. Carlos Williams. Gracias, Alejandro. Mira, respecto al elemento de política pública, tal vez repetir algo que se ha dicho acá. Yo creo que aquí hay una oportunidad de un téngase presente. El Consejo tiene aquí la posibilidad de elaborar un informe que acompañe un poco la propuesta que finalmente se haga, no una propuesta, digamos, la decisión que tome el Consejo respecto al tema de las remuneraciones. Y eso téngase presente, yo creo que tiene que considerar algo que parece elemental, que es parte un poco de la modernidad. Si uno quiere un buen Estado, la administración del Estado supone personas que tengan la capacidad y la idoneidad, tanto desde el punto de vista profesional, estoy hablando de personas que puedan cumplir con funciones públicas de tipo político o bien técnico, pero profesionalismo. Yo creo que para eso supone requerir, ¿no es cierto?, ¿no?, obtener servidores públicos que tengan alta capacidad profesional, en cargo, ¿no es cierto?, que sean de alta responsabilidad, incluso, como digo, política o técnica, considerando también que uno tiene que traer de repente a gente que viene del sector privado, el costo de oportunidad, las alternativas en el sector privado son mejores, por tanto yo tengo que pagarle a alguien que tenga, como digo, las capacidades profesionales para trabajar en el Estado y que me permita mejorar la calidad del trabajo en el Estado. Me parece valioso lo que dice Beatriz en el sentido, digamos, de ir avanzando también a mecanismos de incentivos que sean en el sentido que sean correctos. Yo creo que aquí, insisto, aquí hay una tremenda oportunidad del Consejo de tener, como digo, téngase presente de cómo atraer los mejores. Ahora, en ese contexto, la estructura de remuneraciones no tiene por qué ser rígida. Hoy día es tremendamente rígida, no hace distinción, ¿ya? Yo en eso coincido absolutamente en lo que dice Mario. Estas verticalidades y horizontalidades que se ha ido instalando ha rigidizado enormemente la estructura de remuneraciones públicas. Cuando yo hacía el comentario, digamos, de cuando yo miraba la evidencia comparada, que a propósito del comentario que hizo la Beatriz, ¿no es cierto?, de mostrar que en general los países europeos el ministro de Estado gana 70, 80% más que el parlamentario.
Yo creo que es un tema a tener presente. Yo creo que efectivamente, a mi juicio, esto es una opinión personal, no tengo como, ¿ya? Yo creo que el ministro de Estado y las personas que ocupan cargos ejecutivos en un gobierno de 4 años, que además no hay reelección, ¿cierto? Me parece que para que sean personas idóneas y con alta capacidad, probablemente debiesen tener una remuneración buena. Ahora, si esa remuneración buena supone que tiene que ganar más que un parlamentario, en buena hora. Creo que es la forma de poder atraer buenos funcionarios públicos que cumplen funciones ejecutivas en los correspondientes gobiernos de turno. Así que buscar, insisto, flexibilidad en materia de remuneraciones, creo que es una tremenda oportunidad para mostrar eso en un consejo que ya tiene bastante experiencia en materia de alta dirección pública. Bien, pues muchas gracias, Carlos. Ya han transcurrido prácticamente 2 horas y cuarto de sesión, así que quiero, para terminar, darles las gracias a todos ustedes, Mario, Beatriz, Rodrigo, Carlos, por habernos acompañado. Nos han ilustrado particularmente sobre las complejidades de este desafío y con su experiencia en la alta dirección pública también nos permite sopesar los distintos parámetros políticos, técnicos que este mandato implica. Ustedes saben que en un Estado de Derecho lo importante es que las instituciones funcionen, y el prestigio ganado por el Consejo de Alta Dirección Pública, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Esta es una oportunidad también para participar en la discusión y, por supuesto, más allá de la complejidad de la tarea que ustedes han puesto en manifiesto sobremanera, el Consejo de Alta Dirección Pública cumplirá su mandato como tiene que ser, de manera republicana, con una mirada de Estado y de largo plazo. Así que muchas gracias a ustedes por haber encarnado también esa mirada de Estado que siempre ha tenido el Consejo de Alta Dirección Pública. Ha sido realmente un gusto tenerlos hoy día. Y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, entonces damos por cerrada esta sesión. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias.